Muy buenas noches, señoras y señores. Este es un lunes más, El Expositor, entrevistas de autor con un servidor en la tele abierta a todo el mundo, a los que mandan hoy, a los que aspiran a mandar, a los que no mandaron nunca ni mandarán jamás. El Expositor tiene una constante, un pilar básico, que no es otra cosa que una fuente de ocupación y preocupación permanente en el devenir económico de esta tierra: el olivar y el aceite de oliva. Los precios en origen, insólitamente bajos, abocan a la consejera del ramo, la almeriense Carmen Crespo, tras petición expresa de las organizaciones agrarias, entre ellas, en primer lugar, UPA, a convocar el Consejo Andaluz del Olivar este mismo viernes, que no se había reunido desde hace más de un año. Sobre ello vamos a hablar, conversaremos con un hombre del aceite, con un profesional del aceite, con el gerente del grupo Interolio, Esteban Monblanc, y completaremos el elenco de invitados con Diego Martínez, el presidente de Amigos de la Música de Úbeda, el colectivo cultural que promueve el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, del que es director, en la semana en que se presenta oficialmente la programación de su 31ª edición. Y también tendremos como invitada estelar a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, todavía en fase de adaptación a un cargo de gran responsabilidad al ser la primera jefa del Gobierno andaluz en Jaén que no es del PSOE. De todo un poco, como en botica, el signo distintivo de un programa que abre surcos en el aire, en las ondas, a través de la palabra, porque al principio fue la palabra, y en esto de la comunicación audiovisual, al principio fue la radio, como señala el histórico aparato receptor que preside este plató de 10 Televisión. Esteban Monblanc, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es insólito el momento que vive el mercado del aceite de oliva, o esto, conociendo con quién nos jugamos el paño, no era de extrañar? ¿En qué sentido lo dices? Pues en el sentido de que casi ningún juicio a priorístico ha acertado. La mayoría decía, el aforo de Jaén no se va a cumplir porque el rendimiento graso está al principio de la cosecha 2 puntos por debajo. Pues mira, el aforo va a ser más o menos el que se avanzó. La producción mundial va a ser muy superior en países habitualmente productores, como Italia o Grecia. Y sin embargo ha sido bajísimo en esos países. Eso ha invitado a pensar que por vender relativamente barato y al principio no pasaba nada. Pero digo porque se comprometían contractualmente determinados contratos que había que cumplir con la gran distribución comercial. Y sin embargo eso nos ha abocado a cumplir con esos compromisos comerciales, pero evidentemente a no mantener una secuencia de comercialización más o menos razonable, como usted mismo decía no hace tanto, a principios de año. La verdad es que la situación ha sido un poco pues difícil de gestionar, porque han ocurrido dos cosas muy importantes, tú lo acabas de afirmar. Primera, Italia y Grecia se hunden en sus previsiones iniciales, que eran mucho mejores de la realidad que posteriormente nos hemos encontrado. Mentían. Bueno, mentían, ten en cuenta que son datos oficiales. El COI, el Comité Electoral Internacional, realiza previsiones de aforo en base a los datos que cada gobierno, cada estado facilita. Es decir, bueno, ya pongamos en tela de juicio o no los datos de cada estado, ¿vale? Pero el COI, que muchas veces no es que el COI lo que hace es trasladar a un conjunto público, a medio público, datos de los estados, ¿vale? Eso es muy importante que todos lo sepamos. La realidad de Italia ha sido muy inferior a la esperada, se empezaban con 250.000 y en el último dato de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea habla de 178.000, Grecia con 200.000, es verdad que el dato de Grecia no ha sido tan malo como en una primera previsión, pero bueno, la realidad yo creo que al final, yo lo comentaba esta mañana, estamos hablando de temas muy viejos, porque siempre hablamos de lo mismo, y te he escuchado en tu introducción, planteamos también soluciones muy viejas. Siempre queremos resolver de igual manera los problemas de siempre.
creo que habría que plantearse nuevas soluciones para retos. Bueno, se ha pedido el históricos. almacenamiento privado. Es decir, eso la es viejo. solución de siempre. A problemas viejos... Lo ha pedido Juan Luis Ávila y en su momento lo pedía Gregorio López Martínez, quiero decir, desde la misma organización. Nosotros como Interoil entendemos que no es la solución ni siquiera a corto plazo para la situación actual de precios. Entendemos primero porque hoy día los precios actuales no dan para activar almacenamiento privado, ¿vale? Sabemos que el decreto comunitario establece o bien precios muy por debajo del umbral de rentabilidad o una situación de precios difícil de entender y que genera situaciones económicas de que menoscaban la renta del agricultor. Eso es algo muy etéreo, difícil de plasmar en un papel. Entendemos que ante problemas históricos, seguramente lo que habrá que hacer es nuevas soluciones. Almacenamiento privado es lo que constantemente repetimos hacer cuando los precios son realmente malos para el agricultor, y hoy día son precios malos para la producción, no son precios razonables. Yo recordaba mucho los últimos 3 años, que sabes tú que hemos tenido precios de más de 3 euros, en nuestro sector tenemos afirmaciones que una vez tras otra se repiten como un dogma de fe, y se repetía como un dogma de fe que por encima de los 3 euros no se vendía. Y resulta que hemos estado 3 campañas, casi 4, por encima de los 3 euros y el consumo mundial no ha bajado, ha subido. Por tanto, esos dogmas de fe, como el otro que hablaremos después, que es el de los 2 millones de toneladas, pues están para no cumplirse. Y efectivamente hemos visto que con precios superiores a los 3 euros, el consumo mundial, porque estamos en mercados globales, no ha disminuido, ha estado constante o ha aumentado. A problemas viejos, soluciones nuevas. Es lo que nosotros entendemos que deberíamos hacer. ¿Y qué soluciones? Pues mira, la solución, lo primero es algo, yo creo que tenemos mucho que aprender, se ha repetido muchas veces, y es algo que Manolo Parra, que fue rector de la universidad y una de las personas que ayudó a... Ideólogo del grupo Interoil. Orientación a mercado. Oye, ¿qué es orientación a mercado, no? Pues orientación a mercado, por ejemplo, es lo que ha hecho el Levante almeriense, lo que ha hecho el mundo hortofrutícola de Almería. Recuerdo que es un producto que no tiene subvención europea, no tiene ayuda comunitaria. Recuerdo que cuando los precios están por debajo del umbral de rentabilidad, no es que soliciten activación de ningún tipo de almacenamiento privado, sino que directamente eliminan producto, porque aquí al final yo creo que hay que ser coherente. Estamos en libre mercado y esto es ley de oferta y demanda. No hay otra situación. O sea que si baja mucho el precio, se reserva el estocaje y se dilapida. No se dilapida. En el caso del hortofrutícola sí, ¿vale? Al final, como en el caso del aceite se puede regalar. Regalar no, pero obviamente hay una calidad, que es la calidad lampante, que nunca puede pasar a una calidad inferior, porque es la calidad más inferior que existe, y el lampante te recuerdo que es la base del aceite de oliva que más se consume en el mundo, que es el oliva refinado. Por tanto, es un producto que pueden pasar 1, 2 o 3 años, sigue manteniendo la consideración de lampante y es necesario para hacer algo que es, dentro de los aceites de oliva, el más consumido a nivel mundial, es el refinado. Por tanto, esa opción, por ejemplo, por muchas otras, existe. Pero orientación a mercado es saber qué quiere el mercado, qué quiere el consumidor de Tailandia o de Hong Kong o de París o de Estados Unidos, y producir eso. Almería, tú sabes que directamente trabaja directamente con la gran distribución internacional y mundial y contrata grandes profesionales que cierran contratos con, no vamos a dar nombres de cadenas, pero que todos conocemos a nivel mundial, muchas de ellas de origen alemán y francés, que es donde nace el mundo de la gran distribución moderna. Y yo siempre les digo una frase que para mí es fundamental, y hasta que no creo que es una parte de la solución. Hoy día el sector productor, nosotros vendemos lo que producen, lo que producimos. El mundo hortofrutícola produce lo que se vende. Tú tienes el consumidor y tienes que producir para atender la necesidad de ese consumidor. Y aquí es al revés. Nosotros tenemos un producto y queremos convencer al mundo de que tiene que consumirlo. Hay que tener una orientación a mercado. Es verdad que cuando tú hablas con clientes de cualquier tipo, a nivel sobre todo internacional, se te queda un resquemor de que siempre estamos, entre comillas, ¿no?, de forma cariñosa, pero somos muy lamentativos, ¿no? Siempre estamos llorando o quejándonos, y yo creo que los mercados hay que atajarlos no desde el lamento, sino desde la actitud activa.
¿vale? Hay que ser mucho más activos en nuestros, bueno, pues desde orientar la producción al mercado, a lo que se consume, de tener estructuras profesionales, de concentrar la oferta. Obviamente, ¿qué va a decir Interolio? Hay que concentrar la oferta, ¿no? Es normal que Interolio diga eso, o de COP o Jaén COP. Ya, pero yo creo que, aunque es bueno formarse y estar preparado y hacer máster en IS, pero a mi hijo como al tuyo, si tú le dices que hay 7 comprando y 1.700 vendiendo, yo creo que no hace falta irse a un IS, ¿verdad? Y ese es un máster de alto prestigio empresarial. Al final hay una debilidad por parte de la oferta. Pero fíjate que cuando en 2008 o 2009 se hace imperiosa la necesidad de crear plataformas de concentración de la oferta en origen, dicen que ese mecanismo va a servir precisamente para que este tipo de fluctuaciones en los precios no se produzca con tanta asiduidad y con ese carácter sorpresivo que hace que desarmen por completo todos los planes que tienen de expansión, especialmente el mundo cooperativo, ¿no? Para afrontar inversiones, para 1000 cosas, ¿no? Correcto. Lo del cielo no se puede controlar, pero en esto sí se podía intentar. Y parece que los propios compromisos que adquieren esas plataformas, que adquirís esas plataformas, compromisos comerciales, impiden modular en mayor medida para decir, ahora no vendo, ahora sí vendo, porque el precio está bajando o no está bajando. El compromiso es el compromiso y hay que cumplirlo. Pero mira, es cierto una cosa, hoy día, cuando en 2008, bueno, la concentración de la oferta es muy anterior, si tú recuerdas y haces memoria, pero en aquel... la tienes, en el año 86, cuando entra España en la Comunidad Económica Europea, se fomentaron para la estructuración del sector primario las cooperativas de segundo grado, y es cuando nace el Estepa, cuando nace la antigua Hojiblanca, hoy de COP, cuando nace Jaén COP, ¿vale? Luego, posterior, el siguiente salto es un poco con la aparición de Interolio, porque es una novedad. Bueno, entre medias estaba Fedeoliva, ¿eh? Fedeoliva, pero al final también Fedeoliva tiene el germen en el año 86, ¿no? Con la entrada de... Lo que pasa es que Fedeoliva no la mencionó porque ya hoy... Ya, pero el mayor productor, no la provincia de Jaén, ese fiasco se produce en Jaén, es lógico la renuencia del oleicultor, productor de Jaén, por tanto cuando le dice, mira, una alternativa, Interolio, prácticamente sin gastos de estructura. No, mira, Interolio para empezar es una estructura mercantil, cosa que no son las cooperativas de segundo grado, que son sector cooperativo, aunque es verdad que una estructura mercantil dirigida por sector cooperativo, ¿no? Bueno, tiene su idiosincrasia. Con cooperativistas. Lo del tema de estructura de costes, pues es verdad, ¿no? Hoy día Interolio, como está organizado y estructurado, es una sociedad muy ágil, y en esa agilidad también está una menor estructura de costes que el resto de grupos que concentran la oferta. Pero yo creo que lo que yo quería comentarte no era eso, sino que tú cuando me parece que hay una especie de fracaso, se comenta el no tirar del carro de la oferta concentrada. Hoy día son muchos más los que no están concentrados que los que están concentrados. Si tú haces números muy rápidos, en Andalucía, bajo cooperativo de segundo grado o sociedad mercantil Interolio, hay aproximadamente un 35-40% de la producción de Andalucía. Andalucía este año, si se cumple el aforo, que parece que se cumplirá para Andalucía, yo estoy contigo en Jaén, seguramente el aforo va a estar, creo que un poco por debajo del aforo, pero muy poco. Creo que hay que poner el foco en otro sitio, ahora si quieres lo comentamos, que son las nuevas plantaciones intensivas, superintensivas de Andalucía. Claro, te lo iba a preguntar porque es la pregunta del millón, más recurrente ahora. Correcto. Pero esa oferta concentrada, sobre 1.300.000 que puede tener, 1.200.000 y pico, 300 que puede tener Andalucía, está un poquito más del 35%. De COP como mayor entidad integradora, y luego ya Olestepa Subbética en Sevilla y Córdoba, el híbrido de Cooperalia en Granada y los 2/3 grupos de Jaén, Jaén COP Olivar e Interolio. Si suman las toneladas que este año vamos a tener todos, creo que están un 35, algo menos del 40%. Quiere decir que fuera de la concentración hay más gente y hay más oferta. Por tanto, aunque se ha crecido en oferta concentrada, pero todavía no lo suficiente para influir en el mercado. O sea que hay un 55-60% que sigue vendiendo, 65%. Yo creo que en torno al 60-65% que vende sin una estrategia
comercial clara y definida. En cuanto a lo que tú has comentado en un par de ocasiones, de compromisos comerciales de algunos grupos o no, eso entra dentro del mundo del negocio. Yo creo que no es ni bueno ni malo, al final estamos No, pero hablando... que quiero decir, si lo que tú concentras, un 70-80% ya lo tienes comprometido... No creo que exista ningún grupo ¿No? de los que hay en Andalucía que pueda llegar a esos volúmenes. Creo que no. Te hablo de nuestro grupo en absoluto. Y creo que el resto de grupos no creo que estén en esos niveles. Son porcentajes muy altos. Creo que no, no lo sé. Tendría que comentártelo cada responsable de cada grupo. Interolio nace en 2009 y la campaña 2011-2012 gestiona más de 45.000 toneladas. Y ya estamos en... Pues este año vamos a estar rondando las 70.000 toneladas. Nosotros 70.000. hemos tenido un crecimiento de dos tipos. Tanto un crecimiento de los que ya estaban en Interolio y que van sumando más toneladas a su producción, y un crecimiento de entradas de socios o de nuevas cooperativas de almazaras, tanto de Jaén, cooperativas tan importantes como una vecina de aquí, como en la cooperativa San Ginés y San Isidro de Sabiote, que aporta un volumen importante nuevo fichaje. a estas toneladas que te comento, pero también, y es creo que algo que fuera, o aparte de COPA, es el único grupo que está en ese trabajo, que es un ámbito fuera del nivel provincial. Este año ha entrado una almazara de Granada, ha entrado una segunda almazara de Ciudad Real, pronto se sabrá, pero estamos ya gestionando la producción de una nueva almazara que no es ni de Jaén ni de Granada, pero que sí es de la comunidad andaluza. Y bueno, todo eso nos hace también enriquecernos, porque es ampliar nuestra... Y os obliga a cambiar la denominación, que antes era Interolio Picual Jaén, correcto, y ahora es Grupo Interolio. Correcto, ¿vale? También en Extremadura vamos a dar los primeros pasos. Al final, bueno, pues una forma, yo siempre digo lo mismo, al Polo Norte puedes ir tú solo y irte a Tecaldón, con perdón de la publicidad, y llenarte de ropa de abrigo, o ir de manera conjunta y que ese frío sea menor. Al final, concentrar la oferta, entre otras cosas, también supone eso, ¿no? Compartir experiencia, estrategia, estructura y poder enfrentarte a los nuevos mercados que están cambiando mucho, mucho y muy rápido. Y es ese 65 o 60% el que a lo mejor está más pendiente de activar almacenamientos privados, que no digo que sea una mala propuesta, pero que entendemos que ante problemas viejos, soluciones nuevas. Con una facturación de 70 millones de euros, Interolio ya se posicionaba como primera empresa agroalimentaria de la provincia de Jaén en facturación y es la primera empresa agroalimentaria jienense líder en exportación. ¿Qué tal la experiencia exportadora? Pues Polonia, primero Gran te Bretaña. rectifico, llevamos ya, el 2018 ha sido el tercer año consecutivo que se supera los 100 millones de euros de facturación. ¿Vale? Llevamos 3 años consecutivos superando los 100. Yo no decía que cuando se facturaba 70 Correcto. millones, ¿eh? Hoy No día, tenía el dato actualizado. Hoy día, creo que en la web tampoco está actualizado. Tampoco está. Eso es. Tienes El razón. último dato actualizado que he visto decía con una facturación de 70 millones, Interolio ya se posicionaba. En 2008 ha sido el tercer año donde se han superado los 100 millones de euros de facturación. La exportación supone en nuestra compañía, depende del año, entre un 30 y un 40% de la facturación global de la empresa. Por tanto, en el 17, si no recuerdo mal, fuimos la primera empresa exportadora del sector de aceite de oliva con la provincia ubicada en la provincia de Jaén. Estamos dentro de las 5 empresas de mayor facturación de la provincia de Jaén de todos los sectores. La exportación, nuestra exportación fundamentalmente es una exportación a granel. Nosotros en el año 2014, si no recuerdo mal, iniciamos el proyecto de envasado con marca Interolio. En un principio, y sigue siendo hoy actualmente así, no es para el mercado nacional, solo es exportación con la marca Interolio para mercado de exportación. Empezamos en Polonia, las cosas van pues más lentas de lo deseado, por supuesto que sí. Ten en cuenta que nosotros empezamos en 2014 con una marca que era conocida por nadie, Interolio, en un mercado polaco donde tiene un consumo per cápita de 0,3 litros persona año, de una marca absolutamente desconocida. Pensar que en 4 años te vas a convertir en una marca referente, pues no conocer el mundo del negocio, va mucho más lento de lo deseado, pero nuestra apuesta es tal que nosotros en el año 2018, y creo que es el único grupo productor con filial, constituimos una filial en Polonia. Por tanto, existe Interolio Polska como filial independiente, donde el 100% del capital obviamente es de Interolio, para poder
demostrar ¿Y al mercado... en los lineales polacos aparece como Interolio? Correcto, Interolio, sí, sí, la marca es Interolio. Da qué alegría para los estudiantes de Erasmus, que hay muchos allí en Polonia. Pues lo Uno hay, de los destinos más asequibles para los Erasmus. Pues lo hay. Y la verdad es que, como te comento, pues obviamente mucho más lento de lo deseado. Es verdad, en el 18, además de constituir la filial, también dimos un nuevo paso, pequeño, pero un nuevo paso, que es empezar a comercializar con marca Interolio en República Checa. Entendemos que son países que están en todo lo que es la zona de influencia de la antigua URSS, donde te he dicho que el consumo per cápita es menos de medio litro persona año. Sí, eso es como el vendedor de zapatos 0,3, que va... poco más de un cuarto de litro. Claro, eso es como el vendedor de zapatos que va a África, ¿no? Que llama a su central y dice, oye, tengo que contratar algo importante, aquí no hay mercado. Y el compañero, algo muy importante, aquí hay mucho mercado. Claro, el 0,5 depende de cómo lo veas, puede ser también una posibilidad de un crecimiento muy alto, ¿no? Donde claro, no puedes crecer en España, que consume 0,12 y va a la baja, o en Estados Unidos, que estamos viendo que, bueno, pues se está perdiendo consumo, pero obviamente en mercados como el polaco con 0,5, pues a lo mejor la visión debe ser que el potencial de crecimiento es muy grande. Optimista. Correcto, ¿vale? Entonces funciona, pero para nuestro deseo lento, pero porque además el polaco quiere ver que la empresa que allí trabaja y que vende allí tiene arraigo, y por eso fue una de las decisiones de, a pesar de la lentitud, tomar una nueva determinación, que es crear una filial en Polonia, para dar ese mensaje al mercado de que hemos venido para quedarnos, no para estar 2 años y si no vendo lo que yo esperaba vender me voy, ¿vale? Que tenemos y queremos dar una imagen de permanencia en el país y de apostar por el país. Y ese gran reto que hemos comentado antes de pasada y que viene siendo también pues un asunto ineludible en estas charlas sobre olivar y aceite de oliva que hacemos en este programa de 10TV, parece que se ha constituido como lobby, con todos los agentes implicados en el hecho económico que supondría la transformación del olivar tradicional de Jaén, el mayor productor, en olivar no superintensivo, pero sí intensivo. Y uno que recuerda el discurso oficial hasta no hace tanto, ahora se da cuenta que ese discurso oficial ha ido variando y evolucionando en esa misma dirección. Antes el sostenimiento del olivar tradicional en campiña, con besanas o surcos muy, muy largos, era, bueno, pues formaba parte de la economía idiosincrásica de Jaén y del propio cultivo del olivar. Ahora, sin embargo, parece que se impone. O nos subimos a este carro del intensivismo, o Jaén en poco tiempo dejará de ser la mayor productora y como mínimo su olivar jamás va a ser tan rentable como el olivar intensivo que se está plantando masivamente en Portugal y en algunas zonas también de España, o en esa gran finca de Arabia Saudí. Correcto, el amigo... donde Gia Westfalia va a trabajar a tutiplén. ¿Tú qué piensas de ello? Pues mira, que los radicalismos en cualquier aspecto de la vida, lo estamos viendo en política, que ahora está muy en boga, también en la agricultura, no son buenos. Obviamente, ni ese discurso oficial que tú dices que había de sostenimiento, yo recuerdo, y tú te acordarás conmigo, que se decía, es que el olivar tradicional produce mejor calidad que el intensivo y el superintensivo. Hubo una época donde se denostaba la posible mala calidad, ¿no?, de aquel olivar. Se ha demostrado que en absoluto, que el olivar intensivo y superintensivo produce la misma o incluso mejor calidad que el olivar tradicional. Y ahora ya empezamos a, bueno, parece ser que esto empieza a ser una amenaza. Y bueno, ¿por qué no nos planteamos hacer de Jaén, si no superintensivo, sí intensivo? Bueno, pues seguramente ni aquello que se contaba entonces era que venía el lobo, ni lo que se plantea hoy seguramente sea complejo desarrollar. Entonces, ¿es una amenaza o una oportunidad? Mira, yo estoy con Juan Vilar, que creo que lo tuviste hace poco aquí. El aumento del consumo mundial es una oportunidad para todos. A mayores producciones tenemos la obligación de vender más y de hacer nuevos consumidores. Si tú coges los datos COI, que para mí gusten más o menos, son los datos que manejamos todos, el consumo mundial en los últimos 25 años, si no recuerdo mal, ha crecido un 256%. Y el consumo en Europa ha bajado. La vieja Europa está perdiendo consumidores y los países no europeos que empiezan a ser desarrollados o que ya lo son, ¿vale? Te hablo del sudeste asiático, te hablo de Norteamérica, deben ser el nuevo camino donde nosotros trabajemos para vender nuestras producciones. El olivar intensivo, superintensivo, ni es amenaza ni es oportunidad. Al final,
Jaén tiene muy difícil reconvertirse por algo muy simple, orografía. Bueno, plenamente no, pero hay mucha campiña también, ¿eh? Orografía y agua hace muy complejo ser superintensivo, ¿vale? El intensivo... En consumo de agua... El dato exacto yo no lo tengo, pero son olivares que necesitan un consumo de agua como el tradicional. Más o menos. Claro, y al final ten en cuenta que Jaén lo que es, bueno, es un riego deficitario, todos lo sabemos. Yo no soy un experto en ese tema, hay otras personas dentro de la provincia que lo son mucho más que yo, pero fundamentalmente lo que tenemos es un riego deficitario. Por tanto, olivares con necesidades hídricas importantes, aquí se descarta la orografía, se quita la campiña, que es cierto, pero Jaén, ¿cuánto es campiña, cuánto es sierra? ¿Vale? Las hectáreas, en torno a 600.000 hectáreas de olivar que hay en Jaén, no más de la mitad serán campiña, el resto es olivar de difícil conversión a intensivo, superintensivo. Yo creo que el discurso no tiene que ser si es una amenaza o no, es una realidad, está aquí y ha venido para quedarse. Y hay un dato que lo refleja. El aforo de la Junta de Andalucía, que hasta ahora también lo hacía, hay una provincia que ha pinchado, y ha pinchado a 31 de enero, que es Sevilla. Sevilla ya se ha convertido en la tercera provincia productora de Andalucía. Sevilla el 31 de enero ya tenía 132.000 toneladas, nunca visto en Sevilla. Donde más se ha plantado olivar intensivo es en Sevilla, sur de Extremadura y Portugal. Eso ya es una realidad. El aforo en Jaén, coincidimos en que no va a llegar o va a estar muy cerca, y sin embargo estamos hablando de una posible muy buena campaña en España, muy cerca de la histórica 13-14. Si Jaén no ha llegado a aquel año, que creo que estuvo en 700 y pico mil toneladas, y este año yo creo que no va a llegar a las 685, va a estar cerca, ¿qué ha ocurrido? Las nuevas plantaciones. Son una realidad, pero también nos van a ayudar a encontrar nuevos consumidores. La realidad está en entender la explotación agraria con una cuenta de resultados. Un olivar intensivo, superintensivo, en los precios de hoy es rentable. El olivar tradicional en los precios de hoy no es rentable. Y eso hay que abordarlo. Y se aborda con orientación a mercado, con ayuda o no, con almacenamiento privado o no, estar siempre diciéndole a la nueva consejera o no, que tenemos que activar la mesa de, creo que lo comentabas tú, el Consejo Andaluz, el Consejo Andaluz del Olivar. Que es bueno saber quién está en ese Consejo Andaluz del Olivar cuando se va a hablar de precios, sería interesante saberlo, ¿no? ¿Quién compone ese Consejo Andaluz del Olivar cuando se va a hablar de precios? Es muy importante saberlo, porque al final... Es un órgano poco operativo. Bueno, alguien decía por ahí que si quieres que algo no funcione, monta comisiones, ¿no? O algo así, ¿no? Se suele decir. Hay que tener una orientación a mercado, hay que viajar mucho, hay que saber qué quiere el consumidor. Creo que Manolo Parra, el que yo cito mucho, porque entre otras cosas, maestro mío y profesor mío, el futuro está en la sartén, no está en Bruselas. El futuro está en tener nuevos consumidores, el futuro está en tener un producto competitivo y el futuro está en producir lo que se consume y no vender lo que producimos. Y eso debe ser la mentalización que debe tener el agricultor. Porque claro, mira, yo viniendo para acá, y como ahora ayer, el viernes, hoy, ¿no? Se ha estado hablando mucho del almacenamiento privado, activación del almacenamiento privado. Y yo soy una persona que trabaja para una compañía que comercializa la producción de nuestros socios o asociados. Con lo cual yo vengo a defender los intereses de mis accionistas y de mis 28 entidades integradas en petróleo, pero si tú haces un poquito de pequeñísima memoria, hemos tenido 3-4 años por encima de los 3 euros, ¿vale? Donde ha habido industria envasadora y las cuentas anuales las compras por 30 euros, que lo han pasado muy mal, con pérdidas, algunas de ellas muy conocidas, ¿vale? Bueno, yo no he escuchado, oye, darnos subvenciones para cubrir nuestra... durante 3-4 años, si el umbral de rentabilidad está en 2.4 o 2.6, como dice el Ministerio y AEMO, me da igual, hemos estado 3-4 años en el entorno de 40-50 céntimos por kilo de aceite por encima del umbral de rentabilidad. Ha sido un momento fantástico para, con esa mayor rentabilidad, poder invertirla en prepararnos en estructuras fuertes, en profesionales, en I+D+I, en encontrar nuevos mercados, y no que Interolio vaya solo a Polonia, porque no Interolio de la mano de otros grupos o de más productores. Aquí no se trata de hacer la guerra por su cuenta, se trata de generar sectores maduros
que no dependan tanto del sistema de administración, que está bien que nos ayuden, pero que no se debería depender tanto. Y yo miro mucho y pongo mucho el foco, porque tenemos muchas conversaciones con ellas, con el hortícola. No tienen ningún tipo de ayuda PAC. Y sin embargo, Almería, y tenemos empresas señeras que para mí son una envidia como única, que exporta 350 millones de euros, o que factura, perdona, 350 millones de euros, vendiendo pepinos, tomates, y es curioso porque cuando hablas con ellos hacen el proceso inverso, se van a Alemania con las grandes cadenas que todos conocéis, tiene algún supermercado por Úbeda, hacen la venta del producto que quiere su cadena y luego se viene a Almería y le dice al agricultor que tiene que producir esto porque esto ya está vendido y tiene que ser con estas condiciones de color amarillo o verde o sin pepitas o con pepitas porque ya se ha producido el proceso de venta. Bueno, pues en parte, hemos mirado siempre el mundo del vino, que es un déjà vu continuo en nuestro sector, creo que tenemos mucho que aprender del mundo hortofrutícola.